Bueno, entonces, acá en el blog o en la página vamos a tener en cuenta para hacer la referencia bibliográfica, vamos a tener en cuenta un título, vamos a tener en cuenta una fecha de publicación, ¿cierto? Puede que ya, por ejemplo, el contenido que esté acá ya esté obsoleto, puede que para este año ya las cosas hayan cambiado, el contenido sobre el tema ya esté mejorado, pero si igual nosotros utilizamos este, es importante decir que para esta fecha de publicación era la información más actualizada, ¿cierto? Un título, una fecha de publicación y vamos a necesitar un autor, ¿cierto? Una persona, un grupo de personas, una empresa, una universidad que se haga responsable por la información que acá encontramos. En este caso, no estamos encontrando un autor, ¿cierto? Solo estamos mirando cómo se llama el blog y básicamente tenemos el link de la página. El link en cualquier momento puede dejar de existir y por lo mismo voy a necesitar los tres datos básicos para poder encontrar esta información que yo utilizo, poderla encontrar posteriormente. Finalmente, ¿qué voy a tener en cuenta cuando revise los documentos? Que al final del documento estén la bibliografía o las referencias bibliográficas. ¿Cómo así? Me va a mostrar las diferentes páginas o los diferentes documentos que utilizó el autor para poder llegar a como a estas conclusiones, ¿cierto? A este contenido. Miren que esta página, por ejemplo, es muy corta y la investigación es algo muy amplio, las metodologías también, son investigaciones que cada vez se especializan más, ¿cierto? En especial, pues como en estos tiempos. Y miren que acá nos están explicando, por ejemplo, un marco teórico en 2 renglones, ¿cierto? Pueden que acá estén omitiendo mucha información que pueda ser importante para nosotros. Entonces, no está mal utilizar esta información, ¿cierto? Siempre y cuando yo corrobore lo que acá dice con otras páginas o con otros documentos. Nunca voy a leer un solo documento porque cuando yo leo otros, yo necesito comprobar que eso sea verdad. Y por experiencia también se los digo, he encontrado páginas especializadas, blogs especializados en mascotas, donde tenía mucha información, pero cuando yo revisé otras páginas vi que habían muchos datos que eran erróneos y que pueden causar como daños a futuro, ¿cierto? Listo. Voy a seleccionar acá atrás. Ya sabemos los datos básicos que necesitamos para evaluar una de estas fuentes, ¿cierto? Si vamos a utilizar la información, tener en cuenta que necesito título, autor y fecha de publicación, ¿cierto? Como mínimo para dejar ese registro. Y es importante mirar esta persona qué documentos utilizó. Acá de forma general, ¿qué páginas puedo, así como a una primera vista, saber que son fuentes confiables? Que terminen la página en .edu.co, que son páginas de universidades, que la página termine en .gov, ¿cierto? Que son páginas gubernamentales. Las páginas de los bancos también son confiables, de los periódicos, las diferentes revistas también son fuentes confiables porque se supone que estos periodistas hacen ese proceso de investigación. Porque les digo también que siempre revisemos varios daticos, porque nos hemos dado cuenta que hay algunas revistas que tienen una postura política, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro, no solo a nivel nacional, sino revistas internacionales. Y la idea es tener un contexto general sin ningún juicio de valor, ¿cierto? Sin ninguna preferencia política, porque allí es donde vemos que modifican o mejor dicho, omiten algunos datos importantes. Voy a abrir acá otra nueva pestaña. Vamos a utilizar un primer filtro, que es la extensión de Google Académico, ¿cierto? Vamos a buscar Google Académico y vamos a realizar la búsqueda desde allí. Listo. Tenemos Google Académico, ¿cierto? Miren que en Google General me aparece 27.800.000 resultados. Vamos a mirar acá cuántos nos van a aparecer. Metodología de la investigación.
Esperen, yo modifico acá una letra, listo. Miren que de 28 millones a 252.000 es mucha diferencia, ¿cierto? Habíamos tenido 28.800.000. Miren que tenemos 252.000. ¿Cuál es la ventaja de esta extensión de Google Académico? Que todas estas publicaciones son fuentes confiables, ¿cierto? Nos muestra artículos de revista, nos va a mostrar libros, capítulos de libro, trabajos de grado, conferencias, actas e incluso blogs académicos. Algo particular sigue siendo nosotros no revisar un solo documento, ¿cierto? De lo que estemos buscando, tener varias fuentes donde podamos afirmar y corroborar los datos que encontremos de esa información. Listo. Resulta que las palabras que yo incluya dentro de ese cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas, ¿cierto? Yo sé que por la palabra, por ejemplo, investigación, me está apareciendo otro montón de temas, de otro montón de áreas que a nosotros no nos interesa en este momento. ¿Cómo le decimos al navegador que solo nos busque metodología de la investigación, que nos omita otro tipo de metodologías, otro tipo de investigaciones? Vamos a incluir unas comillas para hacer la búsqueda puntual, ¿cierto? Que solo nos busque los resultados que tengan todas estas palabras que yo incluya dentro de las comillas. Y de 252.000 ya tenemos 80.000 resultados, ¿cierto? Son muchos, pero miren que al principio teníamos 28.800.000, ya vamos en 80.000 y solo hemos aplicado dos filtros, buscar en Google Académico y buscar con comillas. ¿Cómo me está organizando la información Google? Según esta tablita de la parte izquierda, me la está organizando por relevancia. ¿Cómo así? Me está mostrando debajo de cada uno de los resultados la cantidad de veces que este documento está en una referencia bibliográfica. Es decir, en este primero, que es un libro de 1998, hay 17.418 investigaciones que han utilizado información de este texto, ¿cierto? De este libro. A veces podemos pensar y revisar si un documento está tantas veces referenciado, tantas veces citado, es porque el documento debe ser importante para ese tema y para esa área, ¿cierto? El segundo es otro libro del año 2000. Hay 2.970 investigaciones de eso, ¿cierto? Y acá entonces ya nos va organizando con los que tengan más investigaciones, los que tengan más referencias bibliográficas. Listo. En esta parte izquierda, en las bases de datos, vamos a encontrar diferentes filtros. Cada base de datos es diferente, nos puede mostrar más filtros o menos filtros, cada una es independiente. En este caso, Google Académico, este navegador, nos está mostrando filtros por año, ¿cierto? Queremos información de 2020, listo. Queremos información de 2017. Queremos mirar la información más actualizada. Generalmente, cuando a mí me piden información actualizada, son los últimos 5 años, ¿cierto? Cuando es un tema que se desarrolla muy rápido, que vemos que hay demasiadas investigaciones sobre este tema, podemos buscar por los últimos 3 años, ¿cierto? Acá vamos a buscar igual en este rango de años, ¿cierto? Incluyendo el actual, y él me busca sobre, pues, documentos que se hayan publicado en estos años. Me sirve también para estados del arte. ¿Cómo así? Yo tengo un tema que a mí el docente me dijo que fue importante o se empezó a desarrollar rápidamente de 1990 al año 2000, ¿cierto? Por decir cualquier cosa. Puede poner ese rango de años y ver cuáles fueron esos documentos y cuáles fueron esos contenidos publicados en ese rango de tiempo. En este caso, bueno, vamos a escribir de 2017 a 2021 y de 80.000 resultados ya tenemos 15.100. Bueno, como en este caso, este navegador
no tiene otros filtros. Toda característica que yo quiera saber sobre el tema, lo voy a incluir a un ladito por fuera de las comillas. Por ejemplo, acá me puede estar apareciendo metodología de la investigación desde diferentes contextos, desde cómo se realiza o cómo es más apropiado la metodología de la investigación en Chile, en China, en Estados Unidos, en un montón de lugares, pero a mí me interesa saber cómo qué se ha publicado de este tema en Colombia, ¿cierto? Voy a escribir la palabra Colombia a un ladito por fuera de las comillas y este me busca los resultados que dentro de su contenido tengan la palabra Colombia. Si yo escribo metodología de la investigación Colombia sin comillas por la palabra, como me recupera las palabras juntas o separadas, por la palabra Colombia, me aparece temas políticos, gastronómicos, de religión, de cultura, de otro montón de datos que no nos interesa. Entonces vamos a especificar el tema específico entre comillas y características por fuera de ellas, ¿cierto? Para que el navegador se concentre como en la palabra o en las palabras principales de todas las que le vayamos a incluir. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave y evitar conectores, ¿cierto? Estas preposiciones como de, la, los, con, para, ¿cierto? Cuando estoy buscando sin las comillas, porque a veces hay documentos que como se repite mucho esas preposiciones, por eso nos muestra documentos que no tienen nada que ver con el tema principal. Yo, ¿por qué lo incluí dentro de las comillas? Porque lo que aparece dentro de las comillas es lo que voy a buscar de forma específica. Y dudo mucho que haya documentos que digan metodología investigación sin esos conectores, ¿cierto? Vamos a hacer acá el ejercicio. Miren que tengo 3180 documentos y miren que me aparece propuesta de metodología de investigación, ¿cierto? O sea, ahí ya hay como un pequeño error. Por ejemplo, si yo estoy buscando ingeniería de software, ¿cierto? Yo lo busco entre comillas, me aparece ingeniería de software. Pero si yo estoy buscando ingeniería en software, miren que me puede cambiar muchísimo la cantidad de resultados solo por un conector de diferencia, ¿cierto? Entonces, ser también muy precisos a la hora de buscar. De metodología de la investigación, en Colombia, pongamos que aparte queremos saber, por ejemplo, los autores, los pensadores, las características, aplicado, por ejemplo, a empresas, ¿cierto? Al ámbito educativo. Todas esas palabritas claves vamos a incluirlas. La idea es que siempre me vaya encontrando resultados más específicos a la búsqueda que yo esté realizando. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? No. A mí Listo. se me entrecortó un poquito en los conectores. Decías que son muy importantes. Listo. Decía que debemos de evitar incluirlos cuando hacemos la búsqueda sin las comillas, ¿cierto? Porque como me buscan las palabras juntas o separadas, a veces hay documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero repiten mucho como de, la, los, con, para. Entonces, esto nos genera como ruido en la investigación. Ah, Listo. listo, gracias. Y que dentro de las comillas es importante porque si yo estoy buscando algo específico, o sea, él me va a buscar las palabras en ese orden. Si, por ejemplo, yo acá escribo metodología investigación, ya hay un error también como en la descripción, pues como en el título como tal o en el contenido como tal, es más difícil encontrar metodología de investigación que metodología de la investigación. Entonces ahí es donde nos empieza a generar, digamos, problemas al encontrar los documentos más apropiados. Bueno, antes de pasar a las bases de datos, quisiera mencionar dos daticos importantes, dos herramientas. El primero es esta opción de versiones que me aparece debajo de cada uno de los resultados y él me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. ¿Por qué?
A veces nosotros encontramos ese título específico que queremos, que necesitamos para nuestra pregunta de investigación. Y resulta que la página nos pide pagar por esa información, pagar por una suscripción a la página y nosotros siempre ponemos como esa barrera para acceder a ese documento, ¿cierto? Listo, si eso pasa, muchas veces esas páginas que nos pide pagar por la información, ya nosotros tenemos esas bases de datos suscritas, ya el Tecnológico de Antioquia está pagando por esos documentos, por esas bases de datos, entonces ya tendríamos como esa opción de búsqueda de esos documentos por suscripción, ¿cierto? Y la opción de versiones es porque si, por ejemplo, esta página no pertenece a una de las bases de datos que tenemos, pero me pide igual un nombre de usuario y una contraseña que no tenemos, revisamos la opción de versiones, revisamos en qué páginas se encuentra el mismo documento con la intención de que alguno de estos sea de acceso abierto, o sea, que lo podamos revisar sin ningún problema y a texto completo, o revisar que pertenezca a una de las bases de datos que tenemos. En este caso, tenemos la base de datos de Procast, ¿cierto? Supongamos que ninguna de estas páginas son de acceso abierto. Listo, sabemos que entonces podemos recuperarla desde la base de datos de Procast y por acá encontré también la base de datos de EBSCO, ¿cierto? Ya vamos entonces a revisarlas y ya miraríamos cómo las encontramos. ¿Por qué? Si por ejemplo yo viendo que es el documento que abrí es de Procast, que nosotros tenemos esa base de datos, si yo sigo ingresando desde Google, a mí no me van a reconocer como estudiante o como docente del Tecnológico de Antioquia. Si ingresamos desde la página de la universidad, ya les voy a mostrar cómo, si hacemos esa ruta de acceso, ya entonces sí nos reconocería como estudiantes y ya nos permitiría como buscar toda esa información. Listo. Y la segunda herramienta que les quiero mostrar son estas comillas que aparecen debajo de cada uno de los resultados, ¿cierto? Miren que pongo el cursor sobre esas comillas, me aparece citar, selecciono clic en esa herramienta y me muestra la referencia bibliográfica automática con 3 normas diferentes. La que más utilizamos y la que utiliza la universidad es la norma APA. Miren que me organiza apellidos de los autores, me organiza iniciales del nombre, puntuación, fecha, ¿cierto? Título, daticos de la revista, si es una revista. Por ejemplo, esta me pone incluso los datos de la revista en cursiva, me organiza volumen, número, fecha, páginas, perdón, del artículo, ¿cierto? Es bastante confiable para artículos de revista. Sin embargo, todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Entonces, ¿qué errores me pueden ocurrir? Que me esté mostrando los segundos apellidos de los autores, ¿cierto? Según la norma, debo de incluir los primeros apellidos. ¿Cómo interfiere esto? Si, por ejemplo, yo lo copio y lo pego y ese tiene esa dificultad, que si el docente va a revisar la información y está buscando a esos autores, no los va a encontrar tan fácil, o si encuentra el título, va a mirar que entonces hay como esa irregularidad con los derechos de autor, ¿cierto? Por eso incluimos las referencias bibliográficas, incluimos las referencias de los documentos que nosotros estemos utilizando, ¿cierto? Que leamos y que nos sirva para la construcción de nuestro conocimiento, de nuestro texto, lo vamos entonces a incluir. ¿Qué otro error puede tener, por ejemplo, esa herramienta? Que a veces, por ejemplo, nos aparece algunos trabajos de grado, ¿cierto? Algunas tesis. ¿Cómo me doy cuenta que es una tesis? Bueno, la idea es obviamente yo abrir el documento, yo leer el resumen, leer el título y demás, y dentro de la portada debe de aparecer si es un trabajo de grado, ¿cierto? De pregrado, de maestría, para qué universidad y demás. Acá a simple vista, yo podría
creer que este es un trabajo de grado porque está en un repositorio, o sea, la página donde se encuentra ese documento es un repositorio. ¿Cómo así? Son plataformas que tienen las diferentes universidades donde incluyen los trabajos de grado, ¿cierto? Para que estos no queden guardados, para que de pronto no se duplique como el esfuerzo de los estudiantes investigando lo mismo. La idea es que esto esté en acceso abierto, que la persona que esté buscando sobre el tema pueda mirar la información más actualizada, las investigaciones más actualizadas, para que su esfuerzo posterior sea en aportar a ese desarrollo de ese mismo tema, ¿cierto? Entonces, estos repositorios son de acceso abierto, o sea, lo puedo revisar sin ningún problema, no me van a pedir suscripción, no me va a pedir que pague por la información. Generalmente estas páginas de repositorios no tienen otras versiones porque sus trabajos de grado solo se montan, pues en su mayoría solo se montan en esas páginas de las universidades. Y en la cita vamos a inferir que entonces es un trabajo de grado. Voy a aplicar la referencia bibliográfica, la herramienta, y miren que me organiza los datos básicos que mencioné al principio. Me organiza autores, me organiza fecha y me organiza título. Según la norma APA, depende del formato donde esté el documento, se va a referenciar diferente. ¿Cómo así? Un libro se referencia diferente de una revista, de un artículo de revista, de una página web, de un video, de un blog, de una norma, ¿cierto? De una ley y asimismo de un trabajo de grado. Entonces, ¿qué información le puede estar faltando acá? Si el trabajo es de pregrado, si es de maestría, si es de doctorado y para qué universidad fue publicado y se optó, pues se realizó, la persona que lo realizó o las personas que lo realizaron eran para optar al título de, ¿cierto? De profesionales en qué. Esos datos son importantes para la referencia bibliográfica. Miren que acá me está faltando esos datos. Entonces, podemos utilizar la herramienta, pero hay que revisar la estructura también por si le hace falta esos datos poder complementarlos. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo, vamos entonces a mirar el acceso a las bases de datos. Supongamos que uno de estos documentos no nos abrió, todas las páginas estaban de acceso por suscripción. Vimos que pertenecen algunas a las bases de datos que tenemos. Vamos entonces a ingresar a las bases de datos. Voy a abrir una nueva pestaña y vamos a abrir la página de la universidad, tda.edu.co. Listo. Bueno, tenemos dos opciones para ingresar, ¿cierto? La primera puede ser desde esta opción de micrositios, desde este menú de micrositios y desde la opción de biblioteca. Desde allí vamos a encontrar todos los servicios que tiene la biblioteca, entre misión, visión, el catálogo de libros físicos, un nuevo servicio que a partir de esta pandemia, de todo esto que está sucediendo, ya hay una opción de que desde biblioteca escaneen ese contenido que necesitamos y nos lo envíen al correo, ¿cierto? Están las bases de datos gratuitas, bases de datos por suscripción y demás. Ahorita vamos a mirar esta parte. ¿Cuál es la ruta más fácil y más rápida para poder ingresar? Desde tda.edu.com ingresamos a la opción de usuarios e ingresamos a la opción de Campus TDA. Listo. El campus lo vamos a utilizar mucho para revisar notas, para mirar cronogramas, para mirar varias cositas. Vamos a ingresar con el correo institucional y con la contraseña que hayamos asignado, ¿cierto? El correo institucional se los mandaron a ustedes al correo personal, entonces desde allí lo pueden recuperar. Vamos a ingresar.
Listo. Listo, tenemos el campus abierto. Bueno, miren que hay un solo botón en la parte derecha que me dice bases de datos y libros electrónicos. Siendo esta entonces la única opción, vamos a darle clic y como ya nos registramos, ya incluimos el correo, ya incluimos la contraseña, ya tenemos el acceso a todo el catálogo de bases de datos, de libros electrónicos, de artículos de revista y demás, ¿cierto? Ya tenemos el acceso a toda esta información. Listo. Rápidamente quiero mencionar para qué es cada una de estas bases de datos, para que miremos cuáles vamos a necesitar y cuáles no, ¿cierto? De pronto unas más que otras también. Entonces, cada uno igual tiene el nombre, tiene el logo y tiene una pequeña descripción de cuántos textos tiene o de qué áreas son o de qué es la plataforma. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Son libros académicos en su mayoría. Estos libros que se encuentran acá son aquellos que no encontramos de forma gratuita en Internet, ¿cierto? Son libros que son base, que si nosotros estamos haciendo una investigación y por allí encontramos que están referenciando un libro que sí o sí lo necesitamos, o el docente nos sugiere un libro que nosotros necesitamos, no lo encontramos en las diferentes bibliotecas de la ciudad, no lo encontramos en internet, pues para eso ya la universidad está pagando por algunos de estos libros base y fundamentales de las diferentes áreas del conocimiento. Estos de libros electrónicos son multidisciplinares. Podemos encontrar información de todas las áreas, de ingenierías, de derecho, de licenciaturas y demás. Y en cada base de datos yo voy a encontrar diferentes títulos y diferente cantidad de resultados. Si el tema que yo estoy buscando, yo lo busqué en el libro y solo tuve 5 resultados, pero ninguno de esos 5 me gustaron, ninguno de esos 5 me sirven. Pueden que en Ecoediciones yo tenga 20, yo tenga 30 resultados, o puede que en otra yo solo tenga 2, pero alguno de esos 2 sea el libro que me gusta o el libro que contiene esa información. Entonces, la idea es revisar en cada una de las que correspondan, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy buscando libros electrónicos, acá hay 6 bases de datos de libros electrónicos y mirar en cada una de ellas. Ya cuando lo hacemos de forma consciente, pues ya sabiendo qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos encontrar, va a ser un poco más fácil y nos va a ahorrar tiempo y esfuerzo al hacerlo desde estas plataformas. Entonces, estos dos primeros libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Este nos brinda entonces información sobre diferentes empresas, nos brinda información de exportaciones, de importaciones, de los procesos, de las normativas y demás. Ambientalex, Leyex.info y SaludLeyex son bases de datos normativas, ¿cierto? La de ambiental y la de salud se enfocan en esas dos áreas del conocimiento y Leyex.info aplica para todas las áreas, para vincularla, para tener como ese respaldo legal o incluso para asuntos cotidianos. Vamos a hacer un derecho de petición, vamos a hacer una tutela, todo ese tipo de información desde Leyex.info. Listo. Bueno, desde Ambientalex, aparte como de la normativa como tal del área, también encontramos diferentes procesos y diferentes guías, como diferentes guías para hacer, digamos, algunos proyectos o este tipo de cosas. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que más vamos a utilizar. En su mayoría son artículos de revista, ¿cierto? Son multidisciplinares, aplica entonces para todas las áreas del conocimiento y recuerden que en cada una encontramos diferentes títulos y diferente cantidad de resultados. En su mayoría son artículos de revista, pero también podemos encontrar tesis, podemos encontrar libros, capítulos de libro, actas, conferencias y demás.
Estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer. Listo. Ahorita entonces vamos a hacer una búsqueda en esa, ¿cierto? En alguna de esas para tenerla como ejemplo de cualquier tema, ¿cierto? De cualquier área. Vilex y Notinet son bases de datos normativas, ¿cierto? Junto con leyex.info, la diferencia es cómo me muestra la información, cómo se ve la información, cómo son los filtros que me permiten de pronto buscar mejor, ¿cierto? Ya eso es como preferencia de cada uno. Igual hago bastante énfasis con estas normativas porque si ustedes buscan una norma en Internet, aparece 10, 15, 20 y 30 resultados diciendo, por ejemplo, que un artículo que estamos buscando es el más actualizado y cada uno nos muestra una descripción diferente. En cambio, estos nos muestra información directamente desde las entidades correspondientes, que son las que emiten esta información, entonces es información primaria, ¿cierto? No tiene acá como una intervención de otras entidades o de otras personas. Listo, Magisterio, base de datos especializada en educación y pedagogía, aplica para cualquier área del conocimiento y disculpe, bueno, ya. Aplica para cualquier área del conocimiento. Si yo desde mi área quiero vincular, por ejemplo, algunos temas o algún enfoque a esta parte pedagógica, puedo hacerlo. Vengan, discúlpenme un momento. Diana, qué pena, se nos... ya. Profe, sí, disculpen, no, es que tuve acá una dificultad que sí o sí tenía como que intervenir de inmediato, pero ya. Dale. Listo. Bueno, estas bases de datos, estas últimas que voy a mencionar, Gale, IUC 724, Alfa Omega y Bibliotecnia, son bases de datos de libros electrónicos, también multidisciplinares, junto con los dos primeros, que ya les di entonces la descripción de que son libros electrónicos, que son multidisciplinares y que en cada uno tenemos títulos diferentes y diferente cantidad de resultados. De pronto, me confirman si todos son del área ambiental o de pronto qué otras áreas tenemos acá en este encuentro. Diana, tengo negocios internacionales, tengo financiera, tengo algunos ambientales y ¿cuál es la otra? Sistemas también tengo. Listo. Entonces, vamos a hacer un rápido ejemplo desde esta base de datos de Legiscomex, ¿cierto? Que creo que les va a ayudar también bastante. Profe, ¿me confirma si pertenecen a los primeros semestres? Sí, la mayoría. Listo. Estas bases de datos igual nos van a servir y vamos a tener, digamos, el acceso a ellas, tanto como estudiantes como egresados, ¿cierto? Estas bases de datos nos va a brindar información muy específica, ¿cierto? Correspondientes al área. Acá habría entonces Legiscomex, base de datos enfocada en normativa de comercio exterior, pero también podemos encontrar algunos otros datos que necesitemos, digamos, para el análisis de empresas. Entonces, miren que tengo diferentes menús en la parte superior. Tengo noticias enfocadas al área, tengo las normativas y en este caso ya estamos acá en este primer menú, que es el menú de productos. Voy a bajar la página
Y mire que encuentro, bueno, tengo acá un video que me va a mostrar cómo funcionan estas bases de datos, estos módulos, y de cada módulo puedo tener video de cómo buscar en cada uno de ellos. Me muestra los aranceles, ¿cierto? Toda esa información detallada de aranceles, tengo estadísticas, en su mayoría acá, entonces, el análisis es de mercados, la información de las empresas son colombianas, pero tenemos también como el conocimiento de importaciones y exportaciones. Tenemos también acuerdos comerciales, régimen de aduanas colombiano, el ranking de importaciones y exportaciones, oportunidades comerciales, tenemos guías, simulador de formularios y calculadoras. En esa parte de universidades ABC del comercio internacional, nos permite ver algunos artículos como de la materia, ¿cierto? Algunos, como algunas investigaciones o algunos textos base para, eh, pues algunos textos base para todo el área, ¿cierto? Para todos estos procesos. Información financiera de empresas y módulo logístico. Este de México no lo tenemos disponible. Voy a hacer entonces rápidamente como un ejemplo, ¿cierto? En uno de estos, pero quiero también hacer una observación. Las bases de datos se suscriben por X cantidad de documentos, ¿cierto? Algunas bases de datos tienen información más de un área que de otra. Y hay información que está, digamos, abierta, ¿cierto? Está a texto completo para, pues nosotros ya ingresamos desde la desde el catálogo de bases de datos del tecnológico y tenemos acceso como a mirar mucha información, la gran mayoría. Pero hay algunos documentos, algunos módulos y algunas herramientas que están un poco más restringidos, ¿cierto? Por de pronto la especialización del documento o algunos requisitos que tenga. Si en algún momento ustedes les pide, pues ingresando desde el menú que les mostré, desde el ingreso correcto del tda.edu.co, si en algún momento estas bases de datos nos pide una suscripción o crear una cuenta de usuarios y demás, podemos hacerlo con el correo institucional, ¿cierto? Es información que está más restringida, pero que igual vamos a tener acceso a ella. ¿Por qué lo menciono en este momento? Porque, por ejemplo, el simulador de formularios y calculadoras, voy a seleccionar acá ingresar para que me entiendan un poco mejor. Listo. Listo. Miren que acá tenemos formularios de calculadoras y procesos, ¿cierto? Incluso calculadora para derechos e impuestos, divisas y medidas, para procesos de exportación, de importación y tránsito. Miren, por ejemplo, este de exportación. Tiene diferentes documentos, diferentes guías, tiene facturas, tiene listas de empaque, solicitud de autorización de embarque. Y miren que en el lado izquierdo nos muestra un documento de la DIAN. Este es, por ejemplo, uno de los módulos o unos de los documentos que son más restringidos por la delicadeza de pronto también del contenido y podemos seleccionar, por ejemplo, queremos factura comercial. A mí me va a abrir una pestaña donde me dice ingrese el nombre de usuario y contraseña. Podemos crearlo con el correo institucional y ya poder acceder a esta información y poder descargarla. Listo. Pero entonces quería como hacer ese pequeño paréntesis acá. Vamos a volver al principio. Quiero mostrar otro de los módulos. Listo. Por ejemplo, análisis de mercados internacionales, ¿cierto? O información financiera de empresas, para hacerlo un poco más rápido. Cada módulo va a ser diferente en este caso, porque es base de datos especializada. Listo. Entonces, como les mencionaba, las empresas son colombianas, deben de tener una razón social, por eso acá vamos a tener como el acceso
a esa información. Tenemos una descripción del módulo, tenemos un video. Tenemos acá años a comparar. Casi siempre necesitamos los años más recientes. Y me piden el NID o el nombre de la empresa. Cuando yo no sé, por ejemplo, el NID, no sé algún código que me estén pidiendo, puedo empezar a escribir el nombre. En este caso voy a hacer el ejemplo con el éxito y me aparecen las diferentes empresas que tienen esa palabra allí, ¿cierto? Vamos a seleccionar los almacenes, ¿cierto? Vamos a ejecutar un reporte. Y esta base de datos tiene entonces los diferentes menús en la parte superior. Tengo entonces acá los datos básicos de la empresa, correos, teléfonos, su razón social, su dirección y con los diferentes módulos tengo diferentes activos, pasivos, ingresos y egresos. Acá en gráficas muchas veces somos más visuales con los diferentes comparativos y tengo aparte de la gráfica, tengo tablas con cada una de la descripción, ¿cierto? Listo. Activos, pasivos, miren que tenemos los diferentes años, las diferentes cantidades de dinero y la comparación entre ambos años. Tenemos rubros, tenemos, bueno, varios daticos, tenemos estado de resultados integrales, ¿cierto? Ingresos, egresos, utilidad o pérdida, ganancia bruta, bueno, indicadores financieros. Si esta información nos sirve y la necesitamos, tenemos acá la opción de descarga y este nos va a descargar tanto los gráficos como las tablas en un documento de Excel donde ya podemos omitir de pronto la información que no necesitamos y dejar la que sí necesitamos, ¿cierto? O tener igual esta información ya guardadita en el computador. Bueno, a rasgos generales, esto es lo que les quería mostrar de Legiscomex. Sin embargo, miren que, por ejemplo, en esta parte, que fue análisis y reportes financieros, donde buscamos la empresa, miren que también buscamos acá por el nombre de la empresa, pero podemos buscar por sectores y por reportes. ¿De qué año quiero mirar el sector? Quiero mirar el sector agropecuario, quiero mirar ganadería y caza. Puedo incluir entonces, no es necesario incluir todos los datos, ¿cierto? Todos los datos cuando yo ya sé toda la información. A veces podemos hacerlo con poquitos datos e igual nos va a generar el reporte. Listo. Miren que tenemos ingreso de actividades ordinarias, ganancias brutas, ¿qué es lo que queremos generar de ese reporte que hicimos, de ese sector, ¿cierto? De ganadería y demás. Y tenemos acá el nombre de las empresas con cada uno de los daticos, ¿cierto? Esto nos va a servir entonces más adelante. Pues eso tiene mucho detalle, o sea, esto tiene muchas descripciones, mucho deporte, muchos datos muy puntuales que en su momento entonces nos van a servir. ¿Tienen alguna duda de esta plataforma? Listo. Bueno, si en algún momento estamos haciendo una búsqueda, estamos haciendo algo importante desde esta plataforma, no encontramos la información, no nos está mostrando los datos, nos está poniendo, digamos, pues como alguna dificultad, alguna barrera, miren que en la parte inferior derecha tenemos el logo de WhatsApp, donde podemos chatear a tiempo real con un asesor especializado en el área, especializado en la plataforma y que nos va a ayudar con esas dificultades que tenemos. A veces puede que estemos buscando en el menú que no es, ¿cierto? En el módulo que no es, y esta persona nos ayuda entonces a direccionar bien la búsqueda que estamos realizando. Listo. Voy a cerrarle Legiscomex. Vamos a abrir, bueno, yo creo que nos da tiempo de abrir dos más. Vamos a abrir la de ambientales, que es base de datos normativa, junto con leyex.info. Listo. Miren que la plataforma
se ve diferente, ¿cierto? Pero todas las bases de datos van a ser similares a esta. Nos vamos a dar un cuadrito de búsqueda donde incluimos las palabras clave o búsquedas avanzadas y ya sabemos todos los datos del documento que queremos encontrar. Tenemos también un tesauro, tenemos también un glosario. El tesauro es aquel que me muestra mis búsquedas que yo realizo con un lenguaje natural, me muestran sugerencias de cómo buscarlo con términos, digamos, más apropiados para el área, ¿cierto? Que los investigadores utilizan más esas palabras. Tenemos también el glosario, que nos muestra, bueno, el significado como de cada una de las palabras del área. Y nos muestra acá diferentes módulos también, ¿cierto? Podemos revisar normativas, códigos, jurisprudencia, guías, mapas, noticias y demás. Tenemos mapas ambientales de carretera y turismo, de cultura y turismo, perdón, carreteras y vías, mapas geológicos, mineros, marítimos y demás, y las noticias más actualizadas junto con las normas más actualizadas, ¿cierto? Esta, por ejemplo, es del 2021, fecha de expedición, sábado 13 de febrero, ¿cierto? Eso es lo primero que nos vamos a la plataforma. Podemos hacer la búsqueda de lo que estemos haciendo con comillas o sin comillas y los filtros igual nos va a aparecer en la parte izquierda. Por ejemplo, vamos a utilizar otra base de datos, ¿cierto? Porque igual los filtros que este me va a mostrar solo van a ser filtros por cada uno de estos menús. Por ejemplo, yo estoy buscando cambio climático, ¿cierto? Me aparece cuántas normas hablan del cambio climático, cuántos códigos me hablan de eso, cuántas jurisprudencias, cuántos artículos, ¿cierto? Cuántas guías me hablan de ese tema y solo me permite como filtrar por esa opción. Vamos a mirar acá mejor una base de datos multidisciplinar de artículos de revista, ¿cierto? Recuerden que son estas 7. Y esta es una de las que yo más utilizo porque a partir de esta me permite mostrar un ejemplo de cómo vamos a buscar en las demás. Vamos a abrir esta base de datos de ProQuest y vamos a seguir realizando la misma búsqueda. Listo. Tenemos el cuadrito de búsqueda donde incluimos las palabras clave, tenemos búsqueda avanzada si ya sabemos todos los datos, o si por ejemplo queremos buscar únicamente trabajos de grado, pues tesis, podemos generar ese primer filtro. Vamos a escribir la misma búsqueda, metodología de la investigación. Puedo utilizar comillas o no. La idea de las investigaciones es, pues es como prueba-error. A partir de los resultados que me aparezcan, yo voy a mirar cómo voy modificando mi búsqueda, ¿cierto? En este caso, no le incluí comillas, me está buscando todas las palabras separadas, me está buscando también por los conectores que yo les mencionaba, por el conector D, por el conector LA, y mire que nos aparece mucho ruido en cada uno de estos resultados. Vamos a decir que queremos buscar exactamente metodología de la investigación. Vamos a buscar con comillas y vamos a buscar. Listo. Miren que de 35.000 resultados, ya solo tenemos 3.180, ¿cierto? Miren que cambia mucho la cantidad de resultados y ya solo me aparece aquellos que hablan de los términos específicos. Voy a mostrar también un error que ocurre mucho y que quiero que lo tengamos en cuenta. Yo les estoy asegurando que sí o sí vamos a encontrar información siempre en estas bases de datos, ¿cierto? En estas multidisciplinares de artículos de revista. Voy a incluir una letra adicional en una de las palabras que estamos buscando, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo una palabra mal escrita puede generar que me aparezca 0 resultados.
nos apareció 0, copiamos y pegamos esto y vamos buscando en las demás plataformas, 0 resultados, sí. ¿Por qué? Porque los documentos que se publican en estas bases de datos son revisadas por expertos en el área, ¿cierto? Son muy minuciosos a la hora de aceptar los documentos que allí se publican. Así como son tan cuidadosos a la hora de revisar el contenido de la información, también son muy cuidadosos a la hora de incluir los metadatos. ¿Cómo así? Título, resumen, palabras clave, ¿cierto? Ellos son muy cuidadosos, entonces una palabra mal escrita puede generar esta situación. Y nosotros estamos acostumbrados a que Google nos hiciera la corrección de las palabras y nos mostrara igual resultados. Acá no, acá vamos a tener entonces en cuenta escribir bien. Incluso una tilde bien puesta, una tilde al revés o la falta de una tilde puede también generar esos errores. Vamos acá a volver a buscar término específico, entre comillas. Listo. ¿Dónde tenemos los filtros? En la parte izquierda. Tipo de documento, si quiero una revista, una tesis, una ponencia o una acta, y tengo la opción de ver más opciones dentro de ese filtro. ¿En qué orden los voy a poner? De acuerdo a lo que yo quiera saber. Si a mí me interesa ver la información más actualizada de metodología de la investigación, sin importarme si está en artículo de revista, si está en un acta o en una ponencia, puedo seleccionar primero la opción de fecha. Tengo más filtros. Recuerden que cada base de datos tiene más o menos filtros, ¿cierto? Todos van a ser diferentes. Idioma español porque estamos buscando en español. ¿Por qué nos apareció otros idiomas? Porque hay algunas revistas que tienen como requisito que el título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas, portugués y español, inglés y español, y por eso nos recupera acá esos datos, ¿cierto? A veces vamos a hacer una búsqueda, hay algunos temas que en su mayoría nos va a aparecer documentos en otro idioma. Entonces, para tener en cuenta por qué nos está apareciendo. Pero les cuento que hay, bueno, me he encontrado con muchas investigaciones de universidades colombianas, incluso de universidades de Medellín, que tienen todo el documento en inglés, ¿cierto? Título, resumen, palabras clave y todo el texto. ¿Por qué? Porque era requisito de esa revista donde publicaron que toda la información estuviese en inglés. Entonces, por eso en español no lo encontraríamos, ¿cierto? La búsqueda también va a variar si buscamos en inglés o en español, ya vamos a mirar eso. ¿Qué otros filtros tengo? Filtros por países. Como estamos buscando en español, pues el país que más está publicando sobre el tema es Colombia. Es importante revisar qué está publicando Colombia sobre el tema, ¿cierto? Para mirar un contexto local y mirar qué está publicando de pronto otros países que sean los que más investigan, porque pueden que ellos ya hayan tenido un desarrollo más, pues sí, hayan tenido un desarrollo sobre el tema que nosotros todavía no y que de pronto podemos utilizar esa información adaptándola a un contexto local. Bueno, puedo ir seleccionando acá los filtros que yo quiera, cada vez me va disminuyendo la cantidad de resultados, en este momento los estamos mirando. ¿Por qué no le he puesto ningún filtro? Porque quiero que también hagamos el ejercicio tanto en inglés como en español, ¿cierto? Entonces, esta opción, este filtro de asunto, en las diferentes bases de datos me puede aparecer como asunto, como palabra clave, como materia, y me va a mostrar que de todos los resultados que tenemos acá, cuáles son las palabras que más se utilizan, ¿cierto? Entonces, la mayoría de estos documentos están hablando de estudios sobre la metodología de la investigación. Otros se están enfocando en estudiantes, otros se están enfocando en educación superior. Selecciono la opción de más y puedo ver más opciones. ¿Por qué me parece importante, pues más importante este? Porque a veces tenemos una búsqueda muy amplia que no sabemos específicamente qué títulos queremos y miren que acá nos empieza como a ayudar como a delimitar eso, ¿cierto?
Metodología de la investigación, miren que podemos trabajarla desde redes sociales, no se nos había ocurrido, desde colegios y universidades, desde la parte de internet, métodos de enseñanza, este por ejemplo corresponde al ejemplo que nos había dado la compañera al inicio de cuáles son las metodologías utilizadas por los docentes, ¿cierto? Miren que no busqué, ¿cierto? Porque no se me había ocurrido tampoco los términos apropiados, las palabras apropiadas para esa búsqueda. Y miren que de una búsqueda específica también podemos mirar como esos detallitos. Queremos enfocar la metodología de la investigación al turismo. Listo. Seleccionemos entonces todas las opciones que creamos correspondientes, seleccionamos aplicar y este nos va disminuyendo los resultados. ¿En qué orden? En el orden que yo quiera, que yo necesite. Si yo primero quiero que buscar, por ejemplo, el tema, ¿cierto? Desde la búsqueda de las palabras, desde los temas de lo que están hablando cada uno de los resultados, selecciono primero este. Si quiero primero los resultados por los últimos 5 años, puede que los últimos 5 años las palabras que más se utilicen o los temas tendencias sean otros. Entonces, vamos a ir seleccionando a partir de las necesidades que tengamos con el documento. 225, vamos a seleccionar finalmente la palabra Colombia, filtro por lugar, listo. Y finalmente, miren que ya tenemos 9 resultados, ¿cierto? Por ejemplo, a los temas de metodología de la investigación enfocada a las palabras clave que yo mencioné, a los últimos 5 años y lo que se ha publicado en Colombia, ¿cierto? Miren que son diferentes requisitos que nos ayudan a encontrar pocos resultados y que puede ser más fácil para mí leer cada uno de los títulos y leer, pues saber como cuáles de estos textos me pueden servir y cuáles no. Recuerden que la búsqueda inicial que estábamos haciendo era de 28.800.000. Miren que ya vamos en 29 resultados. Bueno, como les mencionaba, hay algunas investigaciones que se hacen en Colombia o sobre Colombia que pueden tener cada uno de los datos en inglés, ¿cierto? Todos los datos en inglés. ¿Qué vamos a hacer? Si queremos encontrar la información más actualizada sobre un tema, no aplica para todos los temas, pero como les mencionaba, o sea, hay algunos temas que yo busco y la mayoría de resultados me aparecen en inglés, ¿cierto? Eso a veces nos da pues nos muestra que en otros países están publicando mucho sobre ese tema. Entonces vamos a tener en cuenta ambos. Si yo en esos documentos que busqué y filtré en español no estoy encontrando esos datos que quiero encontrar, puedo buscar en inglés también. Recomendación, utilizar un traductor académico, ya que el traductor de Google nos puede generar algunos errores por realizar estas traducciones textuales. Nos puede dañar la gramática del texto, nos desordena las palabras, no nos entiende algunas palabras técnicas o científicas. Entonces vamos a utilizar otro más confiable, ¿cierto? De hecho, hay varios, pero este es uno de los que más utilizo para hacer la búsqueda de información. Metodología de la investigación. Listo. Tengo una traducción y tengo otras alternativas para buscar la misma palabra. A veces me ha servido más las alternativas porque me he encontrado más resultados que la búsqueda inicial, ¿cierto? Que la traducción inicial, perdón. Vamos a volver acá al principio porque estoy segura que si yo busco sobre esta investigación, me va a aparecer estos mismos filtros, ¿cierto? Y puede que estos temas no sean en los que nos queremos enfocar cuando buscamos en inglés, porque vamos a hacer un análisis desde el principio. Listo. Vamos a pegar entonces la traducción, vamos a hacer la búsqueda en inglés y nos va a aumentar mucho los resultados. Listo.
Miren que ya tengo 47.000 resultados de una búsqueda específica. Tengo los filtros acá. Vamos a mirar, por ejemplo, el de lugar. Como estamos buscando en inglés, miren que Estados Unidos, China, Reino Unido, India, Sudáfrica son los países que más están publicando sobre el tema, ¿cierto? Como les decía, podemos hacer comparativos, qué es lo que más están publicando ellos, qué temas están publicando ellos y qué temas están publicando Colombia, por ejemplo. El tema de asunto, bueno, algo también para tener en cuenta, y esto lo hago yo. Miren que, por ejemplo, la plataforma, si yo busco en inglés, los títulos y las herramientas me aparecen en inglés. Yo sí traduzco con Google esta página para leer mejor los títulos y leer mejor las herramientas. Pero si yo ya encuentro ese documento que yo quiero, yo todo el texto no lo puedo traducir con eso porque yo sé que me va a generar errores que me pueden mostrar de pronto algunas ideas muy extrañas o muy absurdas y es por la mala traducción. En este caso son palabritas sencillas las que quiero traducir y me permite ver entonces mejor cada uno de los títulos y las herramientas. Entonces, ¿cuáles son los temas tendencia buscando en inglés? Metodología de la investigación, estudios, investigación cualitativa. Miren que buscando en español, investigación cualitativa no eran las palabras que estaban en tendencia, sin embargo, además que también estaba entre las opciones. Se está enfocando ya más en los investigadores, ¿cierto? En la educación. E igual selecciono más y puedo seleccionar las opciones que quiera. Quiero mirar los métodos. Este también corresponde a la sugerencia inicial para la búsqueda que vamos a realizar. Educación superior, estudiantes, bueno, puede ser también la aplicación a los estudiantes, ¿cierto? Cómo utilizar esa metodología de la investigación para que aprendan mejor, ¿cierto? Para tener unas buenas prácticas de investigación y de evaluación. Quiero, por ejemplo, evaluación también, listo, lo podemos buscar por acá. Y incluir, entonces, todas las que consideremos importantes y que correspondan a nuestra búsqueda. Miren que está ya el área de medicina, están acá otro tipo de, pues otro tipo de palabras que nos ayuda también como a especificar más esa búsqueda. Igualmente podemos filtrar por fechas, por tipos de documento, ¿cierto? Todos los filtros que queramos ingresar, podemos usarlos. Listo. Vamos a mirar, por ejemplo, este primero, ¿cierto? Tengo el título, tengo el autor, la revista. Sin abrir el documento puedo ver el resumen. Miren acá la herramienta. Y va a ser más fácil para mí leer el resumen, leer la materia, las palabras clave que me ayudan también como a ver algunas palabras que sean más apropiadas para buscar mejor ese tema, ¿cierto? Bueno, supongamos que me gustó ese resumen. Quiero ver el documento. Vamos a abrir el texto. Bueno, eso, pues por ejemplo, esta capacitación es un poco extraña, ¿cierto? Porque por estos tiempos de pandemia y al ser virtual, miren que solo podemos como observar, ¿cierto? Porque me interesa que miren todas las herramientas. Presencial era como de una forma más práctica. Sin embargo, acá se vuelve pues, un poco extraño, pero cuando ustedes empiecen a hacer el ejercicio, cuando tengan búsquedas de información, cuando ya sepan como todos los aspectos que deben filtrar para encontrar los mejores resultados, estas plataformas les van a ahorrar tiempo, les va a ahorrar esfuerzo y van a encontrar los títulos más apropiados y títulos, documentos de buena calidad, porque estos documentos que están en estas bases de datos son revisadas por expertos en el área. Los documentos o textos que leemos en la web general, allí es donde podemos encontrar blogs o páginas donde todo lo que está allí no tiene una fundamentación teórica, ¿cierto? No tienen como estos procesos juiciosos y rigurosos para el desarrollo del tema.
¿cierto? Entonces, por cuestión de calidad, también es mucho mejor buscar acá. Cuando hagan el ejercicio van a ver que les va a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y miren que tenemos la opción de ver toda la información, ¿cierto? El resumen, las palabras clave. A veces tenemos el documento a texto completo. Esperen, yo abro mejor otro porque este tiene una restricción, ¿cierto? Pero recuerden que cuando nos aparezca eso podemos ingresar y generar un usuario con el correo institucional. Solo que quiero como mostrar cómo se ve un texto completo. Listo. Eso va a aparecer en la mayoría de bases de datos. El título, autores, al autor nos muestra las investigaciones de los autores, está el tomo de la revista. Cada base de datos tiene que le da como el plus. En este caso, miren que nos permite escuchar el audio y voy bajando la página y me encuentro con él, ¿cierto? De hecho, esto es un poco corto, pero bueno, acá está. Tenemos elementos relacionados en la parte derecha, otros documentos que me ayudan a expandir o a delimitar más la búsqueda de información que estoy haciendo. Puedo entonces ir mirando de documento en documento para que me guíen hasta la parte que yo necesite. Tengo la opción de ver el documento completo a PDF. Si yo estoy haciendo una investigación, una tarea, una actividad, y yo utilizo una cita, ¿qué es la cita? Es esa información que yo copio y pego, que yo escribo exactamente la misma idea en mi documento, ¿cierto? O cojo un párrafo, me gusta la idea, la necesito para desarrollar el tema y utilizo el parafraseo, digo con mis propias palabras lo que estaba diciendo esa idea. Esas citas van a necesitar, voy a aumentar acá un poco el tamaño de la letra. Esas citas que yo incluya en mi documento deben de tener la página, ¿cierto? Por lo mismo voy a necesitar el documento en PDF para decir, esta idea que dijo este autor estaba en la página 244, ¿cierto? Y todo lo que yo cite dentro del texto también le voy a hacer la referencia bibliográfica. Acá tenemos también una ventaja que entre las herramientas está la opción de cita, ¿cierto? Cita, exportación de cita, referencia bibliográfica, bibliografía o las comillitas me van a mostrar esa referencia bibliográfica. Miren que no es lo mismo yo citar a Wikipedia, a algo que no tiene autores, no tiene fecha, no tiene título, ¿cierto? Que solo tiene como el tema, no. Acá ya tenemos autores, investigadores, tenemos fecha, título, nombre de la revista, ¿cierto? En cursiva, tenemos el volumen, el año, las páginas y tenemos la URL, ¿cierto? O sea, nos muestra que el documento lo sacamos de bases de datos del Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Miren que por cuestión de calidad va a ser mucho mejor hacer una referencia de estas. En este caso, esta plataforma tiene diferentes normas con las que podemos hacer la referencia. La más actualizada en APA es la 6ª edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la 7ª edición. Y recuerden que en cada una encontramos diferentes documentos. Listo, ¿qué otras opciones tengo? La de detalles, que fue la que vimos antes de abrir el documento, que era el resumen y eran las palabras clave, ¿cierto? Que me muestra otras formas de buscar ese mismo texto. Las referencias bibliográficas de este documento, el autor utilizó esas lecturas para poder llegar a estas conclusiones, ¿cierto? Esta persona no se está inventando lo que está escribiendo. Y tengo también la opción de descargar en PDF, importante para no tener que volver a hacer la búsqueda, para no, pues para ahorrarnos tiempo, para tener todos los documentos guardados. En especial si son documentos de 62 páginas, 100 páginas o más, puedo tenerla en el computador descargada para tener entonces como
esas lecturas en el tiempo que yo esté utilizando para hacerlo. Entonces, descargar en PDF, hacer la referencia, enviar por correo, imprimir, guardar en la nube del correo de Gmail, del correo de Outlook, o incluso vamos a tener la opción de guardar en mi cuenta, ¿cierto? Estas bases de datos nos permite crear usuarios dentro de estas plataformas. Algunas, con el hecho de nosotros ya estar registrados, ¿cierto? En el campus, por ya haber ingresado, ya tenemos, digamos, el usuario abierto. Hay otras que nos pide crear un usuario dentro de la plataforma, lo hacemos entonces con el correo institucional, pero podemos guardar esos daticos, esos documentos. Vamos a mirar. Bueno, miren que acá también me está pidiendo ingresar con correo y contraseña. Como no lo tenemos, o sea, al parecer no nos está reconociendo acá todavía quiénes somos, podemos crear ese usuario con el correo institucional. ¿Por qué les estoy también haciendo énfasis en esto? Porque, digamos, nosotros ya estamos haciendo una investigación grupal, ¿cierto? Cada uno buscó documentos que iba a servir para los resultados. Quedaron en reunirse y cada uno mostrar sus documentos. Entonces, volver a realizar la búsqueda, volver a utilizar todos los filtros para encontrar ese texto va a ser un poco más tedioso. Descargarlo en el computador puede que entonces nosotros no lo hayamos guardado en una memoria, no lo hayamos guardado en otro dispositivo. Tenemos la opción de guardarlo dentro de estas mismas bases de datos y ya sabemos que en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, con el hecho de acceder a la base de datos ya tendríamos una carpetica con todos esos documentos guardados. Listo, ¿tienen de pronto alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que revisemos mejor? Todo muy claro. Listo. Entonces, les voy a enviar 3 daticos importantes al chat de esta reunión. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos daticos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales, demora menos de 3 minuticos, entonces por favor me llenan esa evaluación. Segundo, voy a enviar el canal de YouTube donde se están subiendo las diferentes capacitaciones y esta grabación va a quedar entonces en esa plataforma para que la podamos buscar en el momento en que lo necesitemos. Y tercero, les voy a dejar mi correo para cualquier duda, para cualquier dificultad, para cualquier cosita que tengan relacionada pues como a la base de datos y a la recuperación de esa información. biblio.capacitación@tda.edu.co. Listo, muchas gracias entonces a todos por la asistencia, ¿cierto? Por la atención y que tengan un bonito día. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Muchas gracias, igualmente. Con gusto. Diana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo en el transcurso de esta semana con los otros grupos. Chicos, los demás nos retiramos de esta sala y son las 11:27. Vamos a tomar un receso por ahí de 15 minuticos, o sea, por ahí faltando 20 para las 12. Ingresamos al link que les voy a mandar al WhatsApp o ingresan por calendario, que es la de la asignatura. ¿Listo?